Bienvenido de nuevo a otra sesión discontinua. Gracias a un gran consejo de un gran fan, vamos a empezar a hablar así para que nos podáis entender perfectamente. Quizás los programas se nos vayan a 50 minutos, pero merecerá la pena. Que no, hombre, que no. Nosotros vamos a seguir hablando como siempre. Algún día de estos pondremos subtítulos. Más allá de esta broma, que es una cosa personal. Sí, sí. Bueno, una cosa personal que lo pueden ver. Vamos a hablar de una película que ha comprado Amazon. Netflix, Amazon, Netflix. Hablamos muy poquito de HBO, porque HBO parece que solo se centra en series. Claro, y las películas de producción propia suyas no tienen que comprarlas, las hacen, pero poquitas. Que tengo muchas ganas de ver la serie, voy a hacer solo, la serie de Ale de la Iglesia para HBO. Tiene muy buena pinta. Hemos visto el tráiler y tiene muy buena pinta. Pero bueno, no nos enrollamos más. 30 monedas. No la perdáis. Hablaremos de ella. Vamos a hablar de una película que se ha adquirido Amazon Prime para su catálogo exclusivo, porque creo que después de recorrido por festivales, pues bueno, lo típico pasa con las películas, que a veces cuesta, y oye, mira, si te la compra Amazon y te da lo que ha costado la película y un poquito más y gana beneficios, mejor. Estamos hablando de una película que ya, tú lo comentabas hace un segundo antes de empezar a grabar, desde su título ya es una declaración de intenciones, porque le da una vuelta al título, una simple vuelta, pero que creo que significa mucho. Gretel y Hansel, que no Hansel y Gretel, Gretel y Hansel, una película bellísima, una película con una ambientación muy buena, con una atmósfera genial, que para mí una de las cosas más importantes de una película es que tenga una buena atmósfera, con muy pocos personajes, pero muy bien interpretados, muy bien interpretados. Todo, un diseño de producción, vestuario, maquillaje. Es la típica película independiente que técnicamente es soberbia de 10 y con un mensaje muy potente. Un mensaje muy potente, ambiguo y controvertido, que puede dar mucho pie al debate, y la verdad es que es muy interesante en ese sentido. La película la dirige Oz Perkins, cineasta canadiense, si mal no recuerdo, que tiene otra par de pelis, una de ellas es La enviada del mal, que fue su debut, no la he visto. Yo tampoco. Lo cierto es que me la han recomendado. Y luego tiene una para Netflix que se llama Soy la criatura de esta bonita casa o algo así. La silenciosa criatura o algo así. Que entra dentro del cubilete de producciones de Netflix de, bueno, pues tenemos que seguir haciendo cosas. Es una película estéticamente muy bonita, con una película que te queda así viéndola, pero que cuando termina dices, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Sí, no, me recuerda un poco a esas películas de me pagan para que yo haga mi película para mí. Sí. A veces tengo la sensación de que en el cine independiente los directores hacen las películas para sí. Sí. De verdad, ¿eh? Bueno, en este caso, para Netflix. Lo que pasa es que, claro, como le permiten muchas veces... Este director engañó a Netflix y la hizo para sí. Le aceptaron entonces... Aceptaron Pulpo como animal de compañía. Pero bueno, Gretel y Hansel, para mí es una de las propuestas más audaces de esta temporada. Hago un inciso antes de empezar a desmembrar la película. ¿No crees que de nuevo nos hemos encontrado con una película que nos han vendido como una película de terror más... ortodoxa. Sí, más comercial de lo que luego verdaderamente es? Pero un poco, ¿no ves un símil con La Bruja en ese sentido? Y a nivel estético. Sí, también. Sí, es la película con la que más... Vamos a ver, de hecho, Gretel y Hansel, como su mismo nombre indica, aunque hay una variación ahí bastante simbólica, es una adaptación del cuento que hicieron famosos los hermanos Grimm. Que los hermanos Grimm mayoritariamente no creaban esos cuentos, pero por medio de las narraciones los hicieron famosos. De hecho, sí, bueno, al final lo hicieron suyo y eran como son sus versiones. Y a veces suavizaban. O endurecidos, depende el cuento. Más allá de que sea una adaptación, la típica historia de los dos hermanos que los expulsan de la casa, llegan a una casa que está hecha de dulce y de jengibre perdida en el bosque, y ahí hay una bruja, que la bruja lo que quiere es cebarlos para comérselos. Es el cuento que todos conocemos. Grosso modo, es el cuento que todos conocemos, sí. Pero esta película, aparte de adaptarlo, luego tiene esparcido por su metraje referencia a otros cuentos populares, en los que principalmente los personajes femeninos siempre están menoscabados o arrinconados o con un
mensaje normalmente muy conservador y muy puritano. Hay referencia a la Caperucita Roja. Sí. Mis compañeros de Zona Negativa, Jordi Tepardo, Sergio Fernández y Mónica Rex, a los que les mando un saludo, que he estado debatiendo con esta película Un saludo de Decisión Discontinua. días con ellos. Gracias por vernos. Y Zona Negativa siempre ahí a tope. Me consta que nos ven, muchas gracias. Exactamente. Y estábamos debatiendo, pues hay referencias a La Bella y la Bestia, hay referencias a Alicia en el País de las Maravillas, ese momento con las setas, que a mí Sí. me divirtió muchísimo por el resultado de cuando prueba la seta, que la seta le dice, cómeme. Sí, sí, Eso sí. es Lewis Carroll, 100%. Pero donde está todo el trasfondo de Gretel y Hansel, que empieza cuando ellos son expulsados de la casa y buscan cobijo y dan a parar con un hombre que a ella le exige que haga las tareas del hogar, que tiene que limpiar, que tiene que cocinar. Ya vemos como Oz Perkins y su guionista están tejiendo una parábola sobre el peso que tiene en la sociedad la mujer y todos los tópicos o la toxicidad con la que se asume el rol femenino. Sí, aparte, bueno, desde que el primer momento es ella la que se tiene que encargar de su hermano. Exactamente. Ya está adquiriendo el rol de cuidadora. Sí, Exactamente. es la hermana mayor, pero es ella la que se tiene que encargar de él. Es la figura materna, Sí. que tiene que cuidar de un niño que tiene todos los fallos y todas las querencias de un niño pequeño que no es consciente de la situación en la que se encuentra. Efectivamente. Pero luego aparece la bruja, que está interpretada cuando es anciana por Alice Craig, que es una veteranísima actriz. No sé si sabes que es la madre de Sonámbulo, la película de Mick Garry que adaptaba No, pues fíjate. la novela de Stephen King, muy caracterizada, muy mayor, pero es una veterana también del terror que se hizo famosa en los 80 porque salía en Carros de Fuego. Y entonces hay un choque, porque claro, Además, una interpretación magnífica. Magnífica, ya está La genial. verdad que cada vez que está en escena da como una sensación de inquietud. De inquietud. Que evidentemente conocemos el cuento, pero es que consigue que nunca estés a gusto con ella en cámara. Cuando está ella no estás a gusto. lo cierto es que sí, y lo hace muy bien, también ayudada por la caracterización. Entonces cuando los dos niños llegan a la casa y ven ese banquete, esa comida, muertos de hambre. Esa comida, ¿no? Esa comida. Exactamente, que esa luego comida. es muy interesante. Es que ¿sabes? es un giro muy importante. El origen de la comida. Es un giro muy interesante a esos pasteles, Sí. a esa idea de la casa de pastel, ¿no? Entonces es cuando el personaje de Gretel y la bruja chocan primero y se van retroalimentando. Y desde mi punto de vista, que puede ser una lectura que puede variar, ambos personajes están dando, son una representación, una alegoría de distintas vertientes que hay dentro del movimiento feminista. Ya sabemos que el movimiento feminista busca un mismo fin, la igualdad entre hombres y mujeres, porque, amigos, feminismo significa igualdad, no ponerse por encima del hombre, solo hay que mirarlo en un diccionario. Yo creo que hay gente que le cuesta, No, ese le concepto cuesta. le cuesta asimilarlo. Ni feminismo ni machismo. Igualdad. Pues no tiene sentido eso. El personaje de Sofía Ellis, que esta chica yo desde que la vi en la primera date, digo, tiene futuro. Sí, Se está convirtiendo increíble. en una gran actriz. Increíble. Desde mi punto de vista, representa, y ahora hablaremos porque esto también depende de la perspectiva de quien mire, representa un feminismo más moderado, que es inclusivo con el personaje, con la figura masculina. Y el personaje de las brujas, podemos decir que es una versión más radicalizada del feminismo, que luego hay que entender que hay gente que ve feminismo radical donde solo hay feminismo normal y corriente, pero bueno, no nos metamos más en barro, que ya nos estamos metiendo bastante, y chocan. Es decir, el personaje de Gretel, hay momentos en que la voz en off es muy importante, que dice que comprende lo que le está diciendo la bruja. Pero hay un choque, es decir, tenemos una versión más extrema y otra más moderada del feminismo. Y de la misma manera que están de acuerdo en algunas cosas, en otras chocan. Desde mi punto de vista, y luego me hicieron abrir los ojos mis compañeros de Zona Negativa, yo creía que el personaje de la bruja, por lo que sentía rechazo, era por la figura masculina representada por Hansel. Este niño, que lo vemos, que es un niño muy torpecito, que dice que sabe cortar leña, y luego lo vemos cortar leña, y el pobre no sabe ni coger el hacha. Yo creía que era eso, ¿no? Este feminismo que a veces, que para mí eso no es feminismo,
odia a la figura masculina, la quiere completamente fuera de la ecuación. Yo pienso que los hombres podemos ser aliados, no feministas, sino aliados del feminismo. Y a mí me daba la impresión de que era ese tipo, esa vertiente, como ya digo, un feminismo que para mí no lo es, que quiere lejos a la figura masculina porque la odia. Pero mis compañeros me hicieron abrir los ojos y de lo que está renegando la bruja es de la maternidad. Que volvemos a cómo está la sociedad concienciada de manera errónea de que la mujer tiene que ser madre y tiene que tener hijos para sentirse realizada, que es algo que no tiene por qué ser así. Y ahí volvemos a lo que tú decías, Gretel es la figura materna de Hansel. Y Gretel le da la razón a la bruja de que no tiene por qué ser madre, aunque esté esta vez representada por su hermano. Y eso le da unos matices a la película, porque yo he leído algunas reseñas de compañeros. Tiene mucho trasfondo y al final son muchas lecturas y es muy interesante. He leído reseñas de compañeros hablando de que esta película solo es una estética preciosa sin contenido ninguno. Yo no estoy de acuerdo para nada. Hay mucho trasfondo en la película. De hecho, hay mucho debate entre esos dos personajes. Exactamente. Y ya no solo eso, sino que al final, el desenlace de la película, que no lo vamos a hablar, hay como un intercambio de roles. Volvemos a esas dos vertientes del feminismo, una más moderada y otra un poco más dura. No sabemos si se solapan, si se intercambian, si se retroalimentan. Y lo que quiero decir, el trasfondo de Gretel y Hansel es muy interesante. Sí, pero al final es una la que sale victoriosa. Y creo que es muy interesante. Pero el plano final es muy ambiguo. Ese momento de lo de los dedos, es que no quiero meterme mucho. Ya, sí, bueno, es como una especie de que al final te queda ahí. Si no hubiera voz en off, era un final triste, un final malo, porque decimos, la protagonista no sale bien parada. Pero la voz en off dice que va a luchar y que va a intentar ser consecuente consigo misma. Va a ser una lucha psicológica que va a tener ella durante muchos años. Y bueno, y luego el personaje de Hansel pues tiene un destino que reafirma esa lucha que ella va a tener. Pero bueno, no quiero meterme más, porque hay que hablar del apartado técnico de la película, que tú ya lo has mencionado al principio. Sí, y las múltiples referencias, porque es folk horror. Sí, decir, han convertido el cuento en folk horror. Y aparte hemos comentado que la película estaba grabada en su formato original, no sé, porque yo hace ya mucho tiempo que la vi, en un formato diferente, no un 2.35, ni un 2.40, ni nada por el estilo. Y tú me comentabas que puede ser que Amazon y Filmin y no hayan respetado ese formato. Pero no por ello, la distribuidora le ha proporcionado una copia. Es una pena porque siempre hay que respetar esa la visión. Es como si el Faro de repente no lo pusieran en un formato 16:9 que no es su formato. Hay que respetar el... Poco que añadir en el sentido de que el apartado técnico es muy bueno, muy bueno. Son esas películas que cuando... Si tú estudias dirección cinematográfica tienes que ver todo en ese sentido, porque tienes que ver cómo funciona la luz, cómo la luz es narrativa, pero no solo la luz, el montaje, está muy bien hecho el diseño de producción, toda la construcción de la casa, todo. La iconografía, esos triángulos. Todo. Y de hecho, cromáticamente hay referencias a Suspiria, porque esas luces que salen por la ventana son Dario Argento 100%. Hay un plano al principio que yo estaba viendo la película, la escena, no me acuerdo si era un mago o una bruja con el sombrero y con un triángulo detrás. Eso está sacado de La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky. Como ve Alejandro Jodorowsky esta película, va a hacer palmas con la oreja, porque hay mucho de su iconografía surrealista y crowleyana. Pero es que a nivel visual es muy rica, tiene muchísimos matices, está muy bien narrada, aprovecha muy bien la profundidad de campo, las localizaciones. Más allá del mensaje que pueda transmitir, que alguien lo puede ver y dice, pues mira, a mí no caso con él. Está contando, o otros casos de personas que esta película la han dicho que es pura propaganda. Bueno, allá cada uno. A nivel visual esta película es alucinante. Yo es una película que recomiendo que veáis, que no os perdáis a poder ser, y bueno, ya cada uno que saque su opinión. Pero bueno, yo creo que si esta película te molesta, tiene un serio problema, sí. Honestamente. Además, de hecho, la película, si tenemos que sacar una conclusión al final, dentro de esas dos vertientes que ya estábamos comentando por la del feminismo, se acerca un poco más a la moderada, de manera que podría estar transmitiendo un mensaje de que los movimientos feministas que hay actuales, que son de una rama, pues, entre comillas, más dura, que yo no la veo así,
puede transmitir un mensaje hasta cierto punto conservador. Pero es que aún así, como la película da para tantísimo debate, y luego a un nivel de puesta en escena es tan alucinante, y los actores están geniales, porque hasta el niño que hace de Hansel está genial. Para mí Este es uno de esos casos en los que siempre lo digo. Tenéis que ver la película para poder sí, jugarla. Además, verla. No dejéis nunca llevar por ningún tipo de crítica. Verla, analizarla y opinar. Y si no os gusta, pues ya está. Pues... La tienen en la plataforma con mando de televisión, un par de toques, la tenéis y la podéis ver en casa. Y bueno, pues hasta aquí este muy interesante análisis que hemos hecho de Gretel y Hansel. Que ya digo, que creo que es una película que tiene un trasfondo muy interesante. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente y antes de terminar recordaros, canal de YouTube, campanita para que os lleguen las notificaciones, canal de Instagram donde subimos nuestros vídeos y más material. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.